libro de Isaías. Tengo un mensaje de Dios para usted. Esta es una palabra que el Señor me ha dado para la iglesia, ¿verdad? No solo la iglesia Shalom, pero recuerden que cuando compartimos la palabra no estamos pensando solo en nosotros, sino en la iglesia del Señor, a nivel universal, donde quiera que llegue la palabra, ¿verdad? Así que, Gonza, ¿ya estamos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Y le he puesto de título, tal cual está ahí en el texto al principio, mirad a mí y sed salvos. ¿Alguien que repita el título, por favor? Ahí está. Vamos a ver qué quiere decirnos Dios con este versículo. Vamos a tomar únicamente este versículo nada más, pero veremos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Mirad a mí y sed salvos. A ver, leamos. Isaías 45, 22. Ajá. A ver, entonces, aquí dice la palabra de Dios, mirad a mí y sed salvos. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay más. Eso es como decir y punto final. Ya está, ¿no? Firmado Dios. ¿Ya? ¿Ya? O sea, otra vez, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. En otra parte dice, ninguno hay más fuera de mí. Gálatas 3:20 dice, hay un solo Dios, solo hay uno, ¿no? También en Isaías él dice, yo soy el primero y yo soy el último, igual dice en Apocalipsis. O sea, no hay más Dios que el único y verdadero Dios a quien amamos, a quien conocemos y a quien servimos. Amén. Vamos a darle un buen aplauso a nuestro Dios, porque realmente Él es único, ¿verdad? Maravilloso. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, porque necesitamos que Dios nos revele, ¿no? Que nos dé entendimiento en esta palabra. Oremos con la oración del apóstol Pablo, que él dijo que él oraba por la iglesia para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Así que oremos así, que el Señor nos dé esa luz, esa revelación, ese entendimiento. A ver, oremos. Padre, muchísimas gracias. Este día es el día que venimos a tu casa, Señor, para honrarte, para adorarte, a presentarte ofrenda, a presentarte alabanza, a presentarnos a nosotros mismos como un sacrificio vivo para ti, Señor. Te bendecimos, oh Dios, te honramos a ti, te damos el honor y la gloria que solo tú mereces, porque solo tú eres Dios. Nuestros labios confiesan y declaran que tú eres nuestro Dios y nuestro único Dios, Señor. Al único que adoramos, al único que tememos, al único que amamos y a quien servimos y dedicamos nuestra vida entera hasta el fin de nuestros días. Te glorificamos, Señor. Gracias por este día y gracias por tu palabra, porque por medio de ella tú te revelas, tú nos hablas. Y por eso te pedimos, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender la verdad de tu palabra. Háblanos, edifícanos, enséñanos, aún confróntanos donde sea necesario, Señor, y guíanos por tu palabra, Señor, siempre hacia la vida eterna. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Lucas, regálame un poquito de potencia. Míreme, me gustaría, y voy a hacerlo, darles un poquito de alcance sobre este libro de Isaías, ¿no? Para comprender mejor por qué viene este versículo, ¿ya? ¿A qué se refiere? Si lo leemos así aisladamente, algo vamos a entender, pero creo que vamos a comprenderlo mejor después de lo que les voy a decir, ¿ok? Entonces, comencemos diciendo que este libro del profeta Isaías es considerado también como la mini Biblia. ¿Por qué se le llama la mini Biblia? Porque este libro tiene 66 capítulos. Y usted sabe que la Biblia está compuesta por ¿cuántos libros? 66. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Y cuántos libros el Nuevo Testamento? 27, ¿no? Y es curioso, y mira, la exactitud, y es asombroso la palabra de Dios, de que precisamente los primeros 39 capítulos, ¿verdad?, hablan más acerca de la ira de Dios, la ley de Dios, la desobediencia, el pecado del pueblo y todo eso, ¿verdad? Es más como un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Pero los últimos 27 capítulos, como el Nuevo Testamento, hablan más de la gracia y la misericordia de Dios y enfatizan mucho la salvación de Dios.
De hecho, el nombre Isaías, ¿saben qué significa? Les digo, significa Isaías, salvación de Jehová. Y qué lindo nombre, ¿verdad?, que recibió, y muy apropiado porque precisamente este profeta Isaías es el que más anuncia, el que más habla acerca del tema de la salvación. De entre todos los profetas y todos los libros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento es el que más habla acerca de la salvación. También digamos que este es el libro más mesiánico. Cuando hablamos de algo mesiánico es que se referido al Mesías, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Que en el Antiguo Testamento era prometido quien iba a venir, ¿verdad?, como el ungido de Dios para liberar, para salvar a su pueblo, para redimirlos, ¿verdad? Entonces, este libro es el que más se refiere a la persona del Mesías. Isaías es el libro más mesiánico. Pero también tenemos que decir que es el libro más misiológico. Y cuando hablamos de misiológico, porque habla de la misión de Dios, ¿verdad? Y la misión de Dios dada a su pueblo, que en el Antiguo Testamento fue Israel y que en el Nuevo Testamento hemos venido a ser parte de ese pueblo escogido por Dios. Amén. ¿Ya? Entonces, la iglesia ahora también es el pueblo de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, donde escribe Isaías, Isaías es el que más escribe y describe acerca del propósito para el cual ha sido creado el pueblo de Dios. Y textos, digamos, clásicos en Isaías, como Isaías 42:6, ¿qué dice ahí? Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te he puesto como pacto, dice, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Verdad? Isaías 49:6 es otro versículo clásico, ¿no? Y en este versículo, Dios a través del profeta, este profeta Isaías le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Le dice, poco es para mí, le dice, ¿no? ¿Ya? Y hablando especialmente del Mesías, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz, ¿de qué? De las naciones. Te di por luz de las naciones para que seas mi salvación. Mire cómo habla de la salvación en el Antiguo Testamento. Para que seas mi salvación, no solo Israel, dice, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Qué significa hasta lo postrero? Hasta los confines de la tierra, hasta lo último, ¿no? Y eso nos trae a colación el mandato del Señor, ¿no? ¿Verdad? Recibiréis poder cuando hayas recibido el Espíritu Santo y me seréis testigos, mártires, ¿en dónde? ¿Ah? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde más? Hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Otro versículo que muchos lo conocen y no lo citan bien es Isaías 57:6, ¿verdad? Y en ese versículo dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así, los llevaré a mi santo monte de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. ¿Cómo le llama Dios a su casa? Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios porque mi templo, ahí está diciendo, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Entonces, ¿cómo llama Dios a su templo, a su casa? No. Casa de oración para todas las naciones. Eso es lo que yo digo que muchos citan mal este versículo. Hasta le ponen nombre a la iglesia casa de oración y limitan, restringen lo que Dios ha revelado, el propósito para la iglesia. Lo ponen solamente como casa de oración, pero están cortando con lo que Dios está estableciendo. No es solamente casa de oración, es casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones, porque Dios ama, ¿verdad? Sin distinción. Amén. Dios quiere que todos los pueblos le conozcan, que todos los pueblos sean salvos, que todas las naciones sepan de quién es Él y quién es su Hijo, qué ha hecho para que sean redimidos y sean salvos. Es el propósito por el cual la iglesia debe orar, no solamente orar, sino orar por todas las naciones. Amén. ¿Ya? Entonces, cuando usted mencione casa de oración, siempre póngale completo. Para todas las naciones, una oración completa, amén. ¿Ya? Ahora, este libro de Isaías, este libro profético, ¿verdad?, que está considerado dentro de los profetas mayores, tiene una gran relevancia para la iglesia, siendo escrito cientos, miles de años antes, tiene una importancia trascendental para la iglesia en el tiempo de hoy. ¿Usted sabía, por ejemplo, que este libro es el libro más citado en todos los evangelios? Y en las Escrituras, el libro más citado es Isaías.
Por algo será, porque nada es casualidad ni circunstancial en las Escrituras. Es perfectamente, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Este libro también se le ha llamado el quinto evangelio. ¿Por qué será? Porque ¿de qué hablan los evangelios? De Jesucristo, del Mesías, ¿verdad? Y de su salvación. Y estamos diciendo que justamente es el libro que más habla acerca de la salvación y más habla acerca del Mesías y su misión, ¿verdad? Entonces también, por eso se le ha denominado a Isaías como el misionero o el evangelista del Antiguo Testamento. Bueno, ya les di ya por lo menos un alcance, ¿no? Algo más que podemos decir de este profeta y de su libro. Este profeta fue realmente muy valiente. Su ministerio duró aproximadamente 40, 41 años, aproximadamente, aunque el contenido el alcance de sus profecías es mucho más amplio, ¿no? Pero él sirvió durante el reinado de 5 reyes. Y cuando él comienza escribiendo su libro, él menciona que fue en los días del rey Usías, muy bien, ¿no? Y luego, ¿quiénes vinieron? Ahí lo tienen, ¿no? Jotam, Acaz, wow, qué buena memoria tienen ustedes sí leen bastante, ¿no? También el rey Ezequías, que fue uno de los mejores reyes que trajo avivamiento, renovación, despertamiento espiritual en Israel, pero lamentablemente su hijo fue uno que mejor no hablemos, ¿no? Pero tal vez sí tenemos que decir. Manasés fue, siendo rey del pueblo de Dios, fue peor que cualquier rey pagano. Fue el peor, el reinado más desastroso, terrible de todos los reyes del pueblo de Dios fue con Manasés, hijo de Ezequías, ¿no? Terrible, ¿no? Pero bueno, a Isaías le tocó estar con reyes buenos y reyes impíos, ¿no? Más impíos que los impíos, siendo del pueblo de Dios, ¿verdad? Y permaneció como Daniel, ¿verdad? Durante el reinado de varios reyes, ¿verdad? 5 reyes en su caso, ¿verdad? Tremendo, pero fue fiel hasta el final y fiel literalmente hasta la muerte. Porque según la tradición, dice que este rey malo, ¿no? Ya impío, ¿verdad? Manasés, dice la tradición que lo mandó a matar porque no podía resistir, ¿verdad?, a los hombres justos e Isaías, como un hombre de Dios justo, dice que no podía resistirlo, ¿verdad? Hay un historiador judío llamado Josefo que escribe, ¿verdad? Hay dos libros muy amplios de él que habla, y no es evangélico, él es judío, pero habla mucho y se aprende mucho de la historia de Israel a través de él, ¿no? Y entonces él menciona de que las calles de Jerusalén estaban llenas de la sangre de justos, porque este rey Manasés los mandaba a matar porque no podía soportar a las personas justas. Así es el hombre impío, pagano, pecador, ¿no? Por eso no se asuste, no se sorprenda de que usted, sin haber hecho nada, sin haber provocado a nadie, sin haber molestado, sin haber dicho ni una palabra, hay gente que le provoca envidia, celos, le molesta su presencia solamente porque por el espíritu que llevan, ¿no? Y el espíritu que usted lleva, que es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces a otros les fastidia. Yo estaba en un país ahí, un hermano que es músico muy bueno, cristiano, me llevó a un estudio que nos estaban haciéndole una grabación, pero el estudio no era cristiano, y bueno, son situaciones, a veces no hay, ¿no? Y tienen que ir donde hay. Y resulta que el hombre que estaba dirigiendo todo eso apenas me vio, se enardeció, ¿verdad? Se endemonió. Bueno, ya estaba endemoniado, ¿no? Pero se manifestó, ¿no? Así de pronto, y se puso horrible, feo, y comenzó a hablar groserías, vulgaridades, y salte, vete, me decía, o sea, no aguantaba. ¿Por qué? Porque, o sea, un hombre de Dios estaba ahí, ¿no? Y no le había hecho ni una palabra, pero ya el hombre saltaba, pero eran los demonios a través de este hombre, ¿no? ¿Y qué tenía? Era un homosexual, y yo no le había hecho ni una palabra. Ni sabía yo, pero el Espíritu Santo sabe, ¿no? Y lo estaba redarguyendo. Y el hombre que no aguantaba, dije, ya sé lo que te pasa, yo sé lo que tienes, ¿no? La única solución es esta, ¿no? De ti depende. Pero hay gente así, o sea, no se sorprenda. Y a Isaías, Manasés, de quien Isaías fue su maestro, fue su tutor espiritual. Pero Manasés, dice la historia, que lo mandó a matar. No como cualquier muerte, no a espada, no. Lo mandó meter dentro de una corteza de un árbol
Y estando dentro de la corteza del árbol, mandó a que lo cortaran. Uno dice que lo cortaron en dos, otro dice que lo cortó en pedazos. Así murió Isaías. Y fue fiel, fue valiente hasta el final. No quiero preguntar cuántos están listos. Pero nuestra fidelidad al Señor debe ser hasta el final. Sé fiel hasta la muerte. Entonces te daré la corona de la vida. Amén. Ya, entonces, bueno, ya le hablé un poquito acerca de Isaías, ¿no? Le damos un panorama un poquito. Ahora quiero hablarles un poquito más acerca del contexto de este capítulo 45 que hemos leído, ¿verdad? ¿Alguien lo puede repetir el versículo? ¿Se acuerda por lo menos la primera parte? Ajá, ¿qué dice? Mirad a mí y sed salvos. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Como dice Jesús David, no hay más. No hay más. No hay más, o sea, no hay otro Dios. Y hoy estábamos cantando, ¿verdad? ¿No? ¿Qué estábamos cantando ahí? No hay nadie como tú. ¿No? Otro cántico similar dice, no hay otro como tú. No hay, no hay. ¿A quién vamos a comparar con Dios? No hay nada ni nadie que se pueda comparar con nuestro Dios. Es único. Por eso hoy en este mensaje les voy a hablar acerca de 4 cosas, ¿verdad? Les voy a decir, de este versículo, les voy a hablar acerca del llamado de Dios, el propósito de Dios, el alcance del propósito de Dios. Y les voy a hablar de un tema que tal vez no han escuchado, para muchos puede ser primera vez posiblemente. Les voy a hablar de un término que quizás no conocen y hoy van a conocer, que es acerca de la unicidad de Dios. ¿Qué será? ¿Qué será? Quédese hasta el final. Bueno, no se van a ir tampoco. Ya. La unicidad de Dios. Pero déjenme hablarles antes, para comprender mejor el texto, ¿ya? El contexto de este capítulo 45. ¿Por qué Dios dice, mirad a mí y sed salvos? ¿Por qué dice? Bueno, vamos a conocer un poquito. En el momento que Isaías escribe este texto por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque todos los profetas, todos los hombres de Dios que escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso no le vino de su memoria, de su corazón, de su deseo. No. Eso vino por inspiración. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Ya, ok. Entonces, en el momento que Isaías está redactando, escribiendo esta carta, esta profecía que va a enviar a Israel, Israel, ¿dónde se encontraba? No estaba en su tierra. No estaba en el lugar donde Dios les había dado en posesión. Ellos, a causa de su pecado, su continua desobediencia a las leyes de Dios, por su idolatría, y bueno, todas las prácticas malas que estaban prohibidos de hacer, pero seguían practicando, y a pesar que Dios les había advertido una y otra vez, ellos siguieron porque se consideraron, somos los engreídos de Dios, somos los escogidos de Dios, somos el pueblo único de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos va a hacer? Dios nos ama, ¿no? ¿Ya? Y de hecho hasta Isaías mismo les dice, ¿no? Con amor eterno te he amado. Sí, y ellos pensaron que Dios nunca los iba a castigar. Y aunque Dios les habló una y otra vez, ¿no? En Jeremías, cuando usted lee, por ejemplo, Jeremías le dice, corrígete, Jerusalén, corrígete, no sea que te convierta en tierra desolada y desierta, dice, ¿no? ¿Ya? Pero aún así ellos no hicieron caso. Aún viendo que los pueblos del norte, que eran parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Las 10 tribus del norte, aún fueron llevados cautivos por Asiria, ellos no creyeron que el Señor los iba a tocar. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la ciudad amada de Dios. Ahí estaba el templo de Dios, que era lo más sagrado, ¿verdad? Que tienen los judíos. Y ellos dijeron, Dios jamás va a permitir que toquen esta ciudad. ¿Así? Los que somos hijos de Dios, los que somos pueblo de Dios, los que somos siervos de Dios también, significa que somos intocables. O sea, uno puede cometer cualquier pecado, tener cualquier mancha, ¿verdad? Vivir como uno quiere porque ya estoy salvo y entonces puedo hacer lo que quiera y no me va a pasar nada. Así es. O sea, y aunque Dios te dice, arrepiéntete, deja de pecar, deja lo malo, ya, ten cuidado porque ya te cae el chicote, no, te viene, porque sí viene. Porque Dios al que ama castiga, al que tiene por hijo, ¿no? Pero algunos dicen, no, pero no creo, no creo. Si no me ha pasado nada, nada. Estoy normal, estoy bien, vivito y coleando. ¿Así? Significa que Dios, sí, o sea, se hace de ojos ciegos y pasa por alto.
¿Qué dice la Biblia? De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. De ninguna manera. ¿Dónde es que dice que el que se arrepiente, ¿cómo es? Y se aparta, dice, ¿no? Alcanzará misericordia. ¿No? ¿Sí? El que encubre su pecado no prosperará. Y ese es el motivo porque muchos no prosperan. Quieren, pero no. ¿Por qué? Hay algo que están sin solucionar, sin arrepentir. Por eso dice, el que lo confiesa y se aparta. Escúcheme, no basta con solo confesar, porque uno puede venir a confesarse una vez y otra vez delante de Dios, ¿no? No ante un hombre, pero delante de Dios. Pero si sigue pecando, ya Dios te perdona, pero no prosperas, pues. ¿Sí? Es para el que confiesa y para el que se aparta de su pecado. Ahí es cuando entonces Dios restaura su bendición. ¿Estamos? Ya, ok. Entonces Israel en este momento en que es escrito este versículo está en condición de cautiverio, en esclavitud, lejos de su tierra, ¿no? Y bueno, ellos estaban sufriendo porque hay una ley que se llama de causa y efecto. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. ¿Correcto? Entonces ellos estaban sufriendo los efectos de lo que ellos mismos causaron, ¿no? Por su desobediencia, ¿ya? Y obviamente en aflicción diaria, ¿no? Porque no es fácil vivir lejos de su tierra, lejos de su pueblo. No solamente vivir lejos, porque uno puede irse por trabajo, por turismo, qué sé yo, pero vivir como cautivo es una situación distinta, ¿no? Afligido, sin esperanza, en incertidumbre. ¿Cuándo pasará todo esto? Algún día cambiará y va a pasar una generación y pasa otra generación. Era duro para ellos, ¿no? Lo que ellos no sabían, en medio de todo, por lo menos no se daban cuenta, es que Dios ya estaba preparando el escenario para el rescate, para la restauración de su pueblo escogido. Porque Dios es el Señor de los tiempos, es el Señor de la historia, es el Señor de su creación y especialmente Señor de su pueblo. Y Él ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y eso implica, aun cuando hemos pecado, aun cuando hemos fallado, aun cuando uno puede estar derruido y destruido, ¿verdad? Y estar en el suelo y en el subsuelo, aún así Dios jamás te desampara, jamás se olvida de ti. Por eso la Biblia dice que aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Gloria a Dios, aleluya, amén. Esa es la bondad de Dios. Ese es el amor incomparable, muchas veces incomprensible. Y eso realmente, la misericordia de Dios para mí no tiene comprensión. Para mí, no lo logro entender. Lo puedo explicar en teoría, pero es difícil de comprender. Es tan alto, y creo que un salmista dijo, es alto, no lo puedo comprender. Pero es así. ¿Qué estaba haciendo Dios en medio de ese escenario mientras que el pueblo estaba dolido, afligido, llorando, ¿verdad? Triste, y ¿hasta cuándo? De ahí es que sale ese cántico que se canta también en la iglesia, ¿no? Y es un salmo, inclusive le han sacado una canción antigua del mundo, ¿no? La cantan literalmente del texto de la Biblia y habla de que cuando estaban ahí en Babilonia y la gente de Babilonia les decía, ¿por qué no danzan? ¿Por qué no cantan? Y nosotros conocemos ustedes los israelitas que cantan con júbilo, con gozo, con alegría. Y dijo, ¿cómo vamos a cantar en esta condición? ¿Cómo vamos a celebrar? Claro, el que está en esa condición, qué alegría va a tener, ¿no? Para celebrar, ¿ya? Pero entonces de ahí viene ese salmo que dice, cuando el Señor hiciere volver de la cautividad de Sión, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Pero cuándo? Cuando sean restaurados. Pues bien, Dios tenía ya planificado todo ese proceso de restauración. Hasta tiene medido los años que va a durar, porque por el profeta Jeremías le dijo que serían 70 años, 7 semanas. 7 semanas proféticas, ¿verdad? En 70 años.
O sea, pero la gente, aunque lee, a veces no entiende. Y aunque entienda, se olvida, ¿no? Y porque se olvidan o porque no leen y no conocen, entonces andan más tristes, porque si ellos estuvieran mirando y esperando en las promesas seguras y fieles y verdaderas de Dios, andarían felices porque ya no verían solo su presente, sino verían su porvenir. ¿Se acuerdan? Siempre les digo, tu presente no es el final nuestro siempre es bueno. Y la Biblia dice, díganle al justo que le irá bien. Amén. Sí, Señor. Míreme. Entonces, lo curioso de Dios, y me llama la atención siempre, ¿no? Porque cuando predicamos de Habacuc también me llama, ¿cómo Dios puede usar un medio de lo inesperado? Aquí también, ¿no? Dios, para restaurar a su pueblo, para salvar a su pueblo, no usa a alguien de su pueblo como en los días antiguos, en los tiempos de los jueces, ¿verdad? Que levantó a Sansón, a Gedeón y otros jueces. No, aquí va Dios a levantar a un hombre pagano, a un rey pagano, ¿no? De un reino pagano que se considera que fue el más extenso de todos los imperios, más grande de la antigüedad. Este fue el más grande de todos. Y Dios levantó a este hombre para ser la autoridad máxima de este imperio, el imperio asirio. Y una extensión de más de 3.200 kilómetros, fue más grande en su tiempo que cualquier otro. Usted superpone los mapas de todos los imperios, a ver, el imperio asirio es el que más extensión cubrió sobre la faz de la tierra conocida en ese tiempo. Y curioso que este hombre, Dios lo llama y le pone nombre 150 años de que él nazca. 150 años de que él fuera establecido como rey de este imperio. 150 años de que ni siquiera conoce a Dios, ya Dios lo había conocido. Y le pone nombre, y le pone sobrenombre inclusive. Y es hasta asombroso, porque causa asombro, como Dios da unas profecías exactas a través del profeta Isaías, que ahora les voy a decir cómo se cumplieron, ¿verdad? De lo que iba a ser la liberación de Israel a través de este hombre impío. Y algo que más todavía llama la atención, a este hombre impío, este rey impío, pagano, Dios le llama, es mi pastor. Y también le dice que es su ungido. ¿Qué? Y de hecho es la única vez en toda la Biblia que se denomina ungido a un hombre impío, a un gobernante impío. ¿Cómo? Porque ungido uno dice es para Jesús, ¿no? O los profetas, los sacerdotes, los reyes que eran ungidos para, ¿verdad? Pero del pueblo de Dios, para cumplir un propósito específico. Pero acá está hablando de un rey impío. Y Dios le llama, es mi ungido que hará lo que yo quiero. ¿Qué nos dice eso? De los gobernantes impíos, ¿qué nos dice? Si creemos que realmente Dios es el que pone y quita reyes, y que todas las autoridades son establecidas por Dios, y cuando uno pone a pensar, dice, ¿y entonces, y Chávez y Maduro? ¿Y cómo se llama el rey? Iba a decir, pero el presidente chino que acaba de venir por aquí. ¿Ah? Bueno, algo así. Suena como ping-pong, así, pero... Xi Jinping, ya. Y uno dice, ¿y cómo se llama el flaquito que gobierna en Corea del Norte? Bueno, flaquito no es, ¿no? Kim Jong-un. Kim Jong-un. El de Rusia, Putin, Vladimir Putin. ¿Sí, no? ¿Por qué se ríe? Bueno, y otros. De otros. Y uno dice, ¿y cómo? ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué están ahí? No es que Dios pone y quita, ¿y por qué están ahí? Bueno, todos tienen un propósito, todo tiene un propósito en Dios. Dios es Señor soberano en toda la historia de la humanidad. Y a este hombre Dios lo levantó, a Ciro lo puso ahí para que cumpla el propósito de Dios. Y mientras el pueblo de Israel sí estaba cautivo, sufriendo y afligido, pero al mismo tiempo Dios estaba trabajando también con su pueblo. Y Dios permitió ese cautiverio también, por un lado porque es juicio, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Ah? ¿Ah? Castigo, sí, chicote, disciplina, galletas. Ya, bueno, ya,
Sí, pero al mismo tiempo el pueblo, usted sabe, cuando el pueblo está en aflicción, ¿verdad? Así aprisionado, ¿verdad? Bajo presión y todo eso. La gente cuando está pasando los momentos críticos de su vida es donde vuelven los ojos a Dios, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad? Es ahí donde ya no les alcanza, ya no hay dinero, ya no hay lujo, ya no hay comodidad, ya no hay quien me ayude, ya no están, porque ellos también están en igual que condición que uno. Entonces, ¿a dónde vuelven los ojos a Dios? Cuando ya no se alcanza nada acá en la tierra, vuelven los ojos al cielo, ¿sí o no? ¿Verdad? Y entonces ahí es donde la gente clama, ¡Dios! Y dice, ¿dónde estás? Donde siempre ha estado. Es uno que se aleja de Dios, no Dios de nosotros. Y Dios está ahí siempre velando por nosotros. Pero permite esas situaciones para que uno aprenda, ¿verdad? Que lejos de Él, separados de Él, realmente nada podemos hacer. Amén. ¿Sí? Entonces, Dios levanta a este hombre, ¿verdad? Ya les conté, miren, lean capítulo 45, versículos 3 y 4, ahí lo pueden ver, se los leo, si no, se los leo. Dice, versículos 3 y 4, dice, y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Quién le puso nombre? Dios. Versículo 4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Aquí está hablando de propósito, o sea, a ti, Ciro, te escogí, te llamé, te levanté por amor de mi pueblo. No es por ti, es por amor de mi pueblo. ¿Ah? Por amor de mi pueblo, a ti te estoy poniendo, dice. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobre nombre, aunque no me conociste. ¿Ah? Versículo 5, yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Hay mucha gente que sin conocer a Dios está sirviendo a Dios, pero no se dan cuenta, no saben. Son instrumentos en la mano de Dios. Eso incluye gente pagana, gente infiel, gente inconversa. ¿Me estoy explicando bien? ¿Me estoy haciendo oír bien? ¿Sí? Pero espero que también se esté entendiendo bien, porque hay gente que cree que Dios solamente trata con Israel y Dios solamente trata con la iglesia, y fuera de la iglesia Dios no tiene más nada que hacer. Mentira, porque eso no es lo que la Biblia revela. Dios usa a quien quiere usar. Él es Señor soberano. El mundo, la tierra y su plenitud pertenecen a Jehová nuestro Dios, y Él puede usar a quien quiera usar, y de hecho lo hace. No necesita el permiso de nosotros. No necesita nuestra teología para decirle lo que sí Él puede o no puede hacer. Él es Dios, no nosotros. ¿No? Que falta de respeto decirle a Dios, hasta aquí nomás tú puedes hacer, hasta aquí nomás tú puedes obrar. Pero hay gente que cree eso y le puede impedir a Dios hacer lo que Él quiere hacer. Claro que no. Si Dios quiere usar a Putin, va a usar a Putin. Dios quiere usar al chino, va a usar al chino. A quien quiera. Sí. Y a los que han estado aquí también, que no ha sido nada bueno, ¿no? Por algo todos están desfilando, ya saben por dónde, ¿no? Pero aún en medio de todo eso, Dios está ahí. Dios está ahí. Dios está en el asunto. ¿Ya? Entonces, las profecías de este profeta Isaías, que fue dada sobre este rey, ¿cómo se llama este rey? Ciro, ¿verdad? Fue tan perfecta y fue cumplida de manera tan exacta, maravillosamente exacta, que realmente Ciro no debió tener ninguna duda, ¿no? De quién es, de que realmente Jehová es el único Dios. Y de hecho, él lo confiesa después. El mismo Ciro lo confiesa después. Ya les voy a dar el versículo donde él confiesa que Jehová es Dios. Este hombre impío ya a conocer y a reconocer a Jehová como el único Dios. Y reconoce que es Dios quien lo ha puesto donde él está. Pero miren acá primero, en los primeros versículos de Isaías 45. Esta es la profecía que se cumple. Dice aquí, ¿no? De cómo Dios va a liberar a su pueblo. Versículos 1, 2 y 3. Así dice Jehová a su ungido. Ahí está, ¿ve? A su ungido, Ciro, a Ciro. Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Usted sabe quién es el que abre las puertas que nadie cierra, ¿verdad? ¿Ya? Solo Dios. Versículo 2, yo iré delante de ti. Esto no está hablando de Israel, esto está hablando de este rey pagano, Ciro. Yo voy a ir, yo mismo, está diciendo, yo personalmente iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Y esos lugares torcidos en otra traducción habla de montes que se convierten en llanuras, porque es más difícil escalar montes para vencer al enemigo, ¿verdad? Y entonces que eso se convierta en llanura de manera que podía entrar fácilmente con su ejército. ¿Ah? Entonces dice, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, que era uno de los materiales más duros en aquel tiempo, ¿verdad? Y cerrojos de hierro, es como decir, haré añicos.
haré pedazos. O sea, ¿quién puede detener el poder de Dios cuando Dios actúa? ¿Ah? Versículo 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. ¿Para qué? Porque saben que todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. No hace para hacer un show, una espectacular. No. Siempre en todo lo que Dios hace hay un propósito detrás de eso. Por eso acá dice, ¿para qué? Para que sepas. Ahí diga, para que sepas. Dígale que está al lado, para que sepas. Todo lo que te acontece es para que sepas. ¿Ya? ¿Qué cosa? Que yo soy Jehová, el Dios de Israel. ¿No? El Dios, y se identifica como el Dios de Israel, ¿no? Que te pongo nombre. ¿Ya? Yo soy el que te puse el nombre. Tú no te llamas Ciro por tu papá, no. Tú no te llamas Pedro por tu papá, no te llamas Julie por tu papá. Te llamas porque Dios te puso nombre, porque tiene un propósito para tu vida. Entiéndalo. Amén. ¿Ya? Y entonces, mire cómo dice en esta otra traducción, dice así: esto dice el Señor a Ciro su ungido, a quien yo tomé de la mano para someter a las naciones y desatar la cintura de los reyes, para abrir puertas ante él sin dejar que se cierren. Yo marcharé delante de ti allanando las alturas, destrozaré las puertas de bronce, haré pedazos los barrotes de hierro. Te daré los tesoros secretos, las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te ha llamado por tu nombre. ¿Cómo se cumple eso? Hay varios comentaristas e historiadores que relatan que cuando Ciro llegó, ¿verdad?, para invadir, tomar posesión del imperio babilónico, de Babilonia, ¿verdad?, y Babilonia tenía una fortaleza extendida, estaba circundado por un río, era imposible humanamente, militarmente pasar. ¿Qué hizo Dios? Hizo que se abran las compuertas. La noche que iba a entrar Ciro, las compuertas se abrieron, de manera que el río transcurrió, se vació completamente y ellos entraron como tipo Israel por el Mar Rojo, en seco, vacío. ¿Quién hizo eso? Alguien va a decir que fue casualidad, ¿no? Fue circunstancial. ¿A alguien se le olvidó cerrar la puerta o alguien por descuido abrió la puerta? ¿Así? ¿Usted cree eso? Que las cosas de Dios son circunstanciales, son accidentales, ¿no? Y de chiripazo le sale a Dios, siempre todo le sale de chiripazo, ¿no? A los que no creen siempre dicen que fue un accidente, siempre fue circunstancial. Así es Dios tan perfecto que hasta los chiripazos le salen justo en el momento exacto, ¿no? Es tan absurdo negar lo sobrenatural que ha hecho Dios en la historia, en la vida, ¿verdad?, que realmente los locos y los tontos son los que no creen en Dios y los que niegan la sobrenaturalidad de Dios, no nosotros. ¿Ya? Así que entonces, ciertamente el Señor fue delante de él, pues, y abrió la puerta tal como él había prometido. Y saben que cuando él dice te daré los tesoros escondidos, eso es literal, porque la historia dice que los judíos cuando fueron sacados, ¿verdad?, exiliados, ellos escondieron sus tesoros. Porque Dios los prosperó, siempre Israel siempre fue próspero hasta que entraba en pecado, ¿no? ¿Ya? Pero entonces dice que ellos enterraron los tesoros bajo tierra para que no se llevaran los babilonios, pues los otros. Y cuando llegó Ciro y entró, ¿no?, el Señor lo llevó a encontrar esos tesoros escondidos. Por eso dice, ¿se cumple o no se cumple la profecía? Que toda la palabra de Dios es exacta, toda palabra profética del Señor tiene cumplimiento. Por eso crea a la profecía de Dios, es decir, crea a la palabra. Y tenemos la palabra profética más segura, esta es la Biblia, la palabra del Señor. Créala, hermano. Amén. ¿Ya? Así que, a ver, pregunta fácil, ¿no? ¿Por qué Dios ungió a Ciro? ¿Por qué le llama a mi ungido? Quiere decir que lo ungió, lo separó, ¿no? ¿Sí? Lo empoderó para un propósito especial. ¿Ahí está? No, no está. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le tenía reservada una tarea especial que debía realizar, un propósito. ¿Sí? ¿Cuál era esa tarea especial que ni Ciro sabía? Redimir al pueblo de Dios. Por eso los paganos no le tengan miedo. El rico cuando prospera no le tenga miedo, no se preocupe si ellos van más, porque al final Dios va a usarlos a ellos para bendecirnos a nosotros. No, y de hecho Proverbios dice, las riquezas de los impíos están reservadas para los justos.
Hasta los ateos, y sí les conté de un ateo que estábamos en una iglesia donde pastoreamos a otro país, y era una iglesia que no teníamos ni aula de escuela dominical, hacíamos la escuelita dominical, la hacíamos hacia la intemperie. Así, teníamos espacio, pero no teníamos aulas ni nada de eso, ¿verdad? Y así al sol se hacía ahí. O a la lluvia, ahí se hacía la escuelita dominical. Y un día se me ocurrió enviar cartas y cartas, ¿no?, a pastores, hermanos, iglesias, y por ahí pues, se me ocurrió mandarle a una empresa que vi por ahí. Y dije, bueno, voy a mandarle por si acaso. Y decían, uno más confía que los cristianos. Nadie me respondió, excepto de esa empresa. El dueño no era cristiano. Y no solo no era cristiano, era ateo. Y él me lo dijo. Me llamó porque puse el teléfono. Y me dice, ¿puede venir a mi oficina? Y llego a un edificio gigante, enorme, van a su oficina, un hombre millonario, dueño de grupos de empresas. Y me dice, pastor, me dice, le voy a decir una cosa de una vez. Así de entrada me dijo, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Me dice. Yo no creo en nada, no creo, pero le voy a decir una cosa. Cuando yo leí la carta que usted me mandó, algo me movió el corazón. Y nosotros sabemos quién es, no es algo, es alguien, es el Espíritu Santo. Y dice, aunque no creo en Dios, me dice, pero ¿sabe qué, pastor? No sé por qué, pero voy a ayudarle. Deme la lista de todo lo que necesite, ¿ya?, que yo se lo voy a pagar. Se lo voy a enviar, no me dio el dinero, lo envió todo. Ese es nuestro Dios. Porque no le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Así es. Lo que están buscando, lo que nosotros confiamos que por aquí, juntando de aquí por allá, entre todos algo nos ayudarán. No, ya tenía todo listo, todo preparado. Una sola persona fue suficiente. Por eso basta una puerta que Dios abre suficiente para todo lo que Dios quiera hacer. Por eso Dios nos ha ido a enseñarnos, no nos preocupemos del dinero. Acá hacemos todo de cero, ¿sí o no? ¿Ah? O sea, no estamos diciendo cuando tengamos lo vamos a hacer, no, lo hacemos porque Dios va a proveer. Que sabemos en quién hemos creído. Amén. Ya, bueno, este rey Ciro, ¿qué propósito tenía Dios? Pues usarlo para traer liberación a su pueblo del cautiverio babilónico, ¿no? Ya, entonces, mire, este Ciro, ¿verdad?, confiesa en Esdras. Vamos a leer ahora Esdras, capítulo 1, del 1 al 4. ¿Ya? Y él confiesa cómo es que reconoce que Dios lo ha levantado, Dios lo ha establecido y Dios lo va a usar, ¿verdad?, para proveer los medios para que el pueblo de Israel no solamente volviera, sino que reedificara la casa de Dios, porque el templo, todo eso estaba destruido. ¿Se acuerdan? Esdras, Nehemías, que también hablamos de la restauración de los muros, de ¿qué más? Los portales y todo eso. Ya, ok, en este caso con Esdras, él iba a restaurar primero la casa de Dios, porque lo primero es lo primero, pues. Lo primero que debes restaurar, ¿verdad?, no es tu casa, es la casa de Dios. Lo primero que debes preocuparte es el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir añadido. Cuando te preocupas primero de ti mismo, ese es el problema. Preocúpate de las cosas espirituales, ponga la mira en las cosas de arriba, hagan tesoros en el cielo. ¿Cómo más les digo? Bueno, ya, ok. Esdras 1, del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de otro profeta llamado Jeremías. ¿Ve? Para que se cumpliese. ¿Cómo es? La palabra de Dios siempre se cumple y Dios se encarga de que se cumpla. Entonces, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar, este rey pagano, hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo que así ha dicho Ciro. ¿Quién es Ciro? ¿Cualquier muchachito de ahí? No, el rey del imperio más grande de su tiempo, el rey de Persia. Era como el Estados Unidos de su tiempo, así, literal. ¿Ah? Y él dice, Jehová, ¿cómo le llama a Jehová? El Dios de los cielos. Está confesando, ¿verdad? Y dice, me ha dado. Él no dice, yo he conquistado, no, dice, Jehová, el Dios de los cielos me ha dado. Ojalá el hombre, ¿verdad?, reconozca, el hombre en poder, en autoridad, reconozca que ha sido puesto en el lugar donde está por Dios. Es Jehová quien le da el poder, es Jehová quien lo establece, es Jehová quien da autoridad al hombre. Y así como le da, así también lo saca, así también lo quita, ¿verdad? Si el hombre no reconoce a Dios como el Señor de su vida, entonces Dios no tiene ningún problema. Usted va para un lado porque ahora viene otro, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces aquel que cumple el propósito de Dios es el que permanece y prevalece. Entonces, así ha dicho Jehová, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y después dice, y me ha
mandado. ¿Quién estaba diciendo esto? Aquel que no recibía órdenes, porque es rey. El rey es el que manda, no el que es mandado. Pero él reconoce que ahora es súbdito del rey de reyes y señor de señores. Él dice, ahora yo soy rey, pero estoy bajo la autoridad de un máximo rey que yo. Yo soy el rey más grande de toda la tierra, pero hay uno más grande que todos los reyes de la tierra y se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. Amén. Y dice, Jehová, Dios de los cielos, me ha mandado. A ver, diga, me ha mandado. Cuando Dios te manda a hacer algo, hágalo, cúmplalo, ¿verdad? Me ha mandado ¿qué? Que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Así que, dice él, y este es el decreto de Ciro, quien haya entre vosotros de su pueblo, o sea, todos los israelitas que están por acá, por allá, ¿no? Ya todos, a ver, dice, sea Dios con ustedes, sea Dios con él, y suban a Jerusalén. Está diciendo, vuelvan. Suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, el Dios de Israel. Esto no fue un llamado, hermano, de un pastor, no fue el llamado de un sacerdote. Dios estaba usando a un rey, ¿verdad?, de un pueblo impío para decirle al pueblo de Dios, hagan lo que tienen que hacer. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, si ellos callaran, hasta las piedras hablarían? Porque Dios nunca va a dejar de recordarnos quiénes somos y qué debemos hacer y cómo debemos vivir. Amén. Así que le dice que edifiquen la casa Jehová Dios de Israel, Él es Dios. Mire cómo lo confiesa. La cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, o sea, no solamente en la capital, en Susa, ¿verdad? La capital, sino que también en cualquier otra ciudad del imperio. ¿Qué les dice? Ayúdenles. O sea, ya no solamente los judíos, sino también los gentiles de otras naciones. ¿Qué le dice? Ayúdenles los hombres de su lugar con plata, oro, ¿qué más? Bienes y ganados. Además de qué? De ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Wow. O sea, Dios tiene todo previsto, todo preparado, todo planificado. Entonces, ¿por qué se preocupan? Tóquele así con cariño, suavecito, palmele y diga, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Ya quita ya la ansiedad, ya. ¿Ah? ¿Por qué te preocupas? Diga, cambia esa cara. Diga. Ya no te preocupes. ¿Ah? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Ya no te preocupes, Dios ya tiene todo planeado. No has estudiado un curso de planificación estratégica, no hay problema, el estratega más grande de toda la historia está contigo, es nuestro Señor, y el Espíritu Santo ha venido para ayudarnos en todas las cosas, aunque no hayas estudiado cómo hacerlo, el Señor te va a guiar cómo hacerlo, hermano. Así, amén. Así que entonces, ahora cuando llegamos al versículo 22, que recién vamos a comenzar, después de todo esto, cuando llegamos al versículo 22, aquí del capítulo 45, el único versículo que hemos leído, ¿no? Un versículo chiquito, se está haciendo grande. Entonces debemos comprender que el Espíritu Santo nos está mostrando que Dios, como Señor de todo lo creado, es también Señor del tiempo y de todo lo que acontece bajo la faz de la tierra. Amén. Todo lo que acontece está bajo la soberanía, el señorío de Dios. Así que mientras Israel, viviendo ahí su día a día, en incertidumbre, en temor, en aflicción por sus penurias diarias, como todo ser mortal, ¿no? En sus tristezas, sus penalidades, ¿no? Estaban además lejos de su patria y todo eso. No tenían su templo, y era triste, ¿no? Era duro. Pero Dios ya tenía preparado todo. Así que ahora sí, vamos a ver el versículo. Ahora sí, vamos. Están ahí, ¿no? No se van a mover. Quédense. Entonces, este versículo me revela 4 cosas. Lo primero, nos habla el llamado de Dios. Diga, por favor, el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? Estamos ya en el versículo 22. Ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Llamado de Dios. 45:22 dice, mirad a mí. A ver, dígalo. Mirad a mí. Ajá, esa palabra, mirad a mí, en hebreo, que es el idioma original del Antiguo Testamento, literalmente se debería traducir, volveos a mí.
Porque mirar es como mirar a un lado, a otro lado, no mirar, no. Literalmente es volveos a mí. O sea, Dios está ahí y uno está caminando por acá, ¿verdad? Haciendo sus cosas y dice, vuélvete a mí, hacia mí. O sea, voltea tu mirada hacia mí, volteate, dirígete hacia mí. Significa ponte frente a frente delante de mí. Eso es lo que significa esta palabra. La palabra es paná, si quieres saberlo en el hebreo. Significa girar, significa volver, significa aparecerse delante de alguien. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? El llamado de Dios es vuelve tu rostro, vuelve tu corazón, vuelve a mirar hacia Dios. Estás preocupado en la vida, estás afanado en la vida, estás haciendo muchas cosas, quieres salir adelante en la vida, muy bien, pero ¿sabes qué? No lo vas a lograr así como vas solo, ¿verdad? Sin tener en cuenta a Dios. Él ha dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Y si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, en nuestra vida diaria muchas veces nos consume la preocupación, el afán, la ansiedad, los deberes, las actividades. Y no me alcanza el tiempo y no hay tiempo. Y a veces entonces no hay tiempo ni para orar, no hay tiempo para buscar a Dios, no hay tiempo, o sea, somos cristianos, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Israel también lo era, ¿verdad? Pero estaban tan afligidos, tan dolidos de lo que vivían, que estaban pensando solo en sus penurias y se olvidaron. En la práctica, en su mente sabían que había un Dios y que tenían un Dios, pero en la práctica se olvidaron de seguir buscando a Dios. Y por eso Dios tiene que llamarlos, vuélvanse, vuelvan, giren, den la vuelta, vuélvanse a mí, volveos a mí, dice el Señor. Y esa es la traducción que tú tienes, ¿no? Esa es la traducción literal. Volveos a mí, dice el Señor. Es un llamado que viene del cielo. Es el llamado de Dios a ti personalmente como pueblo de Dios. Es a mí también. Volvamos a nuestro tiempo con Dios, volvamos a la presencia de Dios, volvamos a buscar a Dios. La Biblia dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado y llámenlo, es decir, Jehová, Dios, llámenlo. ¿Cómo se le llama? Invocando su nombre. Y el que me invoque, dice, será salvo. Todo aquel que me invocare será salvo, ¿no? Eso, invoque el nombre de Dios, tome tiempo para Dios. Aló. ¿Ya? Entonces haga una pausa. Uno dice, no puedo, no hay tiempo, no se puede parar, hay mucho por hacer, no alcanza las 24 horas. Ojalá el día tuviera 58 horas diarias. No, pues no, hay 24 horas y dentro de esas 24 horas hay que separar el tiempo para el Señor. Sí, amén. Amén. Tienes penurias, tienes aflicción, tienes dolor, tienes alegría. Bueno, en cualquier estado que te encuentres, igual busca a Dios. Busca a Dios, ¿sí? Isaías mismo es el que dice eso, busquen al Señor mientras puede ser hallado. En otra traducción, la palabra de Dios para todos dice, busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo y llámenlo mientras esté cerca. Claro, porque después que pase la oportunidad, porque hay una cosa que se llama el tiempo oportuno de Dios. La palabra tiempo en la Biblia no usan una sola palabra. Hay el tiempo, que es el tiempo cronometrado, horas, minutos, días, años y todo eso, ¿no? Pero hay otro tiempo, que es el tiempo en que Dios está haciendo algo, en que Dios se acerca, en que Dios se presenta. Hay un tiempo donde Dios está actuando y si uno no reconoce ese tiempo, ¿verdad? El momento oportuno también se traduce, ¿verdad? Entonces va a pasar ese tiempo y perdiste tu oportunidad. Por eso esta traducción es más apropiada, ¿no? Dice, buscan al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo, ¿no? Eso, muchas veces el hombre o el ser humano, ¿verdad?, no comprende que Dios cierra el cielo. Sí, Dios cierra el cielo, Dios es el que abre y cierra el cielo. Y cuando decimos abre el cielo es porque de ahí viene la lluvia, y la lluvia hace caer el agua, ¿verdad? Y el agua es vida para todo, ¿no? ¿Verdad? Donde hay agua hay vida, ¿no? ¿Ya? No solo regar las plantas, hacer producir los animales, etcétera, nosotros mismos. O sea, imagínense sin agua, ¿no? Por eso que todos esos envíos hacia otros planetas y todo que están llegando es para ver si encuentran agua. Porque si encuentran agua es señal de vida, pero no hay, pues. Este es el planeta que Dios creó para nosotros, para la vida, ¿no? Y está compuesto de 3/4 partes de agua. 70-75% del planeta es agua. Y nosotros hemos sido constituidos de los mismos elementos de la tierra, ¿sabe? Los mismos componentes de la tierra son los mismos que está compuesto nuestro cuerpo humano. Inclusive 3/4 partes de nosotros, 70% somos agua, somos líquidos. Por eso que uno cuando no bebe,
se deshidrata rápido. Por eso hay que beber todos los días, porque esa es la parte principal. ¿Aló? ¿Ya? Entonces el hombre no comprende a veces, ¿no? Ya que Dios a veces cierra el cielo, es como decir, detiene su bendición, detiene su provisión, cierra. ¿Para qué? Para que le busques. No es para que busques más trabajo, no es para que busques más fuentes de ingreso, no, es para que le busques primero a Él. Y Él abrirá el cielo otra vez. ¿Ya? Por eso Isaías, me gusta mucho este profeta, Isaías capítulo 50, versículo 2, él dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? O sea, el tiempo en que Dios vino a visitar. Vine, no había nadie, sí había gente, pero se refiere a que nadie le buscaba a Él, nadie lo esperaba a Él, nadie quería encontrarse con Él. ¿Por qué cuando vine? Y la gente no se da cuenta que Dios viene. No había nadie, no hallé a nadie. Cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿Acaso no hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. ¿Y qué es el mar? Agua, pues, porque sí, es agua salada, pero de ahí usted sabe que se evapora, se condensa y hay una fabriquita en las nubes, ¿verdad? Se vuelve el agua salada, se vuelve agua dulce, cae por los cerros y ahí desciende otra vez a los valles y ahí llega a nosotros y ahí vuelve al mar otra vez, todo un ciclo asombroso, perfecto que Dios ha creado. ¿Ah? Dice, yo hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. O sea, en otras palabras, ¿no se dan cuenta que yo estoy haciendo eso? Yo soy el que he hecho, no la naturaleza, no una tragedia, no los desechos tóxicos. Yo soy el que hago secar el mar. Y no se dan cuenta que vine a buscarlo. O sea, estoy usando esa situación. O sea, te despiden del trabajo, te pasa una emergencia, ¿no? Podría ser que te salte, ojalá que no nos pase, ¿no? Pero si algo, piense, ¿no? Porque somos hijos de Dios, Dios no se descuida de nosotros. Pero si algo nos acontece, ¿qué propósito tiene? Despierta, despierta, como dicen por allá, pellízcate. Dios te está dando un sacudón, te dice, te estoy llamando. Cabezón. Te estoy llamando, te estoy buscando. Te estoy removiendo para que me busques. A ver, diga que está en la cabezona. No le diga, no le diga. Bueno, ese es el llamado de Dios. Dios nos llama, Dios llama al hombre, Dios llama a la gente que lo busque. Y por si acaso no es solamente a la gente de la iglesia, a todos por igual. Todos. De hecho, este versículo lo dice. Y nos llama y nos revela este texto también el propósito de Dios. Hablamos del llamado de Dios, hablemos ahora del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué nos llama? Dice, mirad a mí y sed salvos. Sed salvos, o sea, sean salvos, reciban salvación. ¿Saben que la palabra salvación no habla solamente de la vida eterna, verdad? No habla solamente de llegar al cielo. En la palabra salvación está contenida todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Todo, todo. Justicia, redención, liberación, sanidad, prosperidad, bendición. Todo está contenido en esa expresión de salvación. Ahí está. Y solo Dios puede proveer la salvación. Por eso es que Él no dice busquen la salvación, Él dice búsquenme a mí. Porque cuando buscas a Dios, encuentras todo lo que necesitas. A través de la salvación está la satisfacción de todo lo que necesitas. Pero no busques la salvación, busca a Dios. Por eso dice creed en Cristo, no dice crean en la salvación. Creed en Cristo y serán salvos. Aquí de manera similar dice búsquenme a mí, ¿no? Vuelvan a mí, volveos a mí y serán salvos, sean salvos. ¿Se comprende? Ya. Entonces cuando Dios te llama, porque este es el llamado de Dios, Dios siempre te va a llamar para tu bien. Nunca Dios te va a llamar para mal. Por eso debes sentirte honrado de que Dios te sacuda, te llame. ¿Sí? O sea, imagínense que el Dios del universo, el que levantó a Ciro, ¿no? Digo, yo soy el que te pongo nombre, ese mismo Dios también te conoce por nombre. Te dijo, Jesús David, ven, dice, ven y sé salvo. Cielo, ven para el cielo. Bueno, todavía no, pero... El Señor nos conoce por nombre. Te conoce hasta tu segundo nombre, que no quieres que nadie sepa, Dios lo sabe también. Dios lo sabe, sí.
Hasta tu chapa también, porque aquí le dijo tu sobrenombre también. Sí, todo sabe Dios. ¿Ah? Y sabes que una cosa que me causa alegría es que cuando Dios te llama, además de que siempre procura tu bien, también siempre tiene algo mejor para darte, que es mejor de lo que tú estás luchando por alcanzar. Y todos aquí estamos luchando por mejorar nuestra condición de vida, ¿no? En cualquier nivel, ¿sí? Todos queremos mejorar, ¿no? Pero Dios tiene algo mucho mejor para ti. Y mientras tú sigues luchando por eso, Dios tiene algo que no tiene comparación. Mucho. Por eso Pablo dice, mira, yo fui esto, pero todo esto lo tengo por basura, dice, ¿no? Con tal de ganar a Cristo. Porque él entiende, dice, en Cristo, o sea, no tiene comparación. Y no es que no valga lo que uno lucha, no, sino que teniendo un arroz con huevo, y tienes acá una pachamanca, ¿no? No, cuichactaba, no. ¿Ah? ¿Un qué? Un lomo, ¿no? Un lomazo, un lomo, a lo pobre todavía. O sea, y te quedas con el arroz con huevo, ¿no? No, está bien, yo estoy feliz con mi arroz con huevo. Bueno, pues sigue feliz con tu arroz con huevo, pero Dios tiene algo mejor para ti. Si no lo quieres, Dios no te obliga, ¿no? Pero Dios te llama, Dios te invita, te dice, ¿no? Mirad a mí, dice, volveos a mí y sed salvos. Recuerden, en la salvación está todo lo mejor de Dios. Y todo lo que Dios te ofrece siempre es más de lo que tú puedes alcanzar, más de lo que puedas obtener, ¿no? Y Dios es el dueño. A quien quiere se lo da. ¿Sí? Así que cuando Dios te llama, Él quiere darte su salvación y junto con eso todo lo que necesites. Así que el honor más grande para cualquier persona en la vida es que Dios mismo se dirija a Él para llamarnos, ¿no? Sino que a veces el hombre no oye, no entiende, no comprende, que no siempre te va a llamar porque te habla así al oído, ¿no? Sino te llama de diversas maneras, ¿no? ¿Cómo fueron llamados ustedes? A ver, cada uno tiene su historia, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo fueron llamados? ¿No? Un hermano, varios cuentan eso, ¿no? Pero un hermano dice que un día lo invitaron, pero él no quería saber nada de la iglesia, no quería saber nada de las cosas de Dios, absolutamente nada. Y esto es usual, ¿no? Pero le dijeron, bueno, vamos a celebrar una fiesta, dice. Una fiesta, él sí, para la fiesta sí es bueno, y es danzarín, bailarín y todo, ¿no? Y entonces le gustó, una fiesta ya chévere, vamos, dijo yo. Pero tú eres cristiano, no, pero yo también voy a fiesta, dice. ¿Ya? Y entonces, de verdad, a ver, dice, y lo llevó, pues, hiciera una fiesta, era una fiesta para Dios, una celebración. Y cuando ya estaba adentro, ya dijo, me agarraste, digo, ya no iba. Y de verdad el Señor lo agarró ahí también porque se convirtió y desde ahí, ¿no? Y él da su testimonio, dice. O sea, ¿cómo te llamaron? No sé. Pero ellos tienen su forma, ¿no? Algunos Dios los llama desde jóvenes, desde niños, como en mi caso, ¿no? ¿Verdad? Y algunos, yo creo que Dios nos llama a todos temprano, sino que a veces no nos damos cuenta, de diferentes maneras, ¿ya? Pero, bueno, es el honor. Hablemos ahora el alcance del propósito de Dios. ¿Ya? El propósito de Dios que, bueno, ¿ya? El propósito de Dios es que sean salvos. Ahora, ¿cuál es el alcance de ese propósito de Dios? Dice el versículo, mirad a mí y sed salvos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra. Ese es el alcance. ¿Hasta dónde alcanza la misericordia, la salvación de Dios? ¿Hasta dónde? Todo pueblo, toda lengua, toda nación, toda tribu, toda etnia, o sea, todos los pueblos, todos, sí, todas las naciones del mundo, todos, desde la más pequeñita hasta la más grande, todos los pueblitos, los caseríos. Hay pueblos aquí que nosotros tenemos, ¿verdad?, donde solamente viven 100 personas, 50 personas, 40 personas, 200 personas, pueblos pequeñitos. ¿Para ellos también será? Sí. ¿Cuánta población tiene la ciudad más grande del mundo? Dicho sea de paso, ¿cuál es la ciudad más grande del mundo? No es Lima, pues Lima todavía está de falta. San Juan de Brián. No, bueno, no, como capital, digamos ya, como ciudad capital. Aquí había agua, ¿no? Bueno, están en eso. Sí. Bueno, la verdad que para este tiempo ya es difícil ya tener una demografía exacta, ¿no? Pero están en China hay varias ciudades enormes, ¿no? Pero se cree que la más grande es la que está en Tokio, sí, Tokio. Y de las capitales más grandes del mundo, Tokio,
Ciudad de México también es enorme, tiene más de 20 millones, ¿verdad? Y así, ¿no? Entonces, pero ¿también será para ellos? Aquí dice, todos los términos de la tierra. O sea, Dios es un Dios que no hace distinción de personas. Y mire que el mensaje es dirigido ¿a quién? No. Este versículo, ¿de quién? Aquí está. Al pueblo de Dios, ¿no? Al pueblo de Dios. Y al pueblo de Dios le dice, y los judíos, ¿sabes? Los israelitas, que ellos se creían la última chupada del mango, ¿no? ¿Verdad? O sea, los israelitas se creían los únicos escogidos de Dios, y Dios no tiene más nada que ver con los gentiles. Hasta el día de hoy el israelita cree eso, ¿no? Son el centro del mundo, el universo y todo lo demás. Bueno, sí es cierto que son el pueblo escogido de Dios, pero no es cierto que son los únicos. No. O sea, los únicos privilegiados que dicen, no, Dios no hace distinción, y la Biblia lo revela. Y en Cristo ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Así que ya olvídense de eso, ya. Olvídense que el judío, el pueblo de Dios, todos son pueblo de Dios. O sea, no estoy hablando mal de ellos. Lo que estoy diciendo es que entendamos bien, ¿no? El amor de Dios es para toda la humanidad, su salvación también es para todos los seres humanos. Ni Israel ni la iglesia somos dueños exclusivos con patente de indecopio, ¿verdad?, de la salvación. No, Señor. No. Pues entonces nos convertiríamos en una entidad sectaria, ¿no? Porque entonces todas las sectas creen que son los únicos, ¿no? No, así no es. Pero sí somos el medio por el cual esa salvación debe ser conocida en todos los términos de la tierra. Y por eso que a Israel, creyendo ellos que eran los únicos, a ellos le dicen, pues no son solo ustedes. Esta salvación es para todos los términos de la tierra. Pero al mismo tiempo les está señalando una tarea y una responsabilidad. Porque es dado este mensaje de Israel, entonces Israel debe entender que ellos son llamados a comunicar este mensaje de salvación a todos los términos de la tierra. Y como ellos no cumplieron, ¿a quién le toca entonces hacer eso? Ahora, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia. O sea, lo que Israel no cumplió de ser luz para las naciones, ahora nos toca a nosotros. Y lo dijo el Señor, ¿no? Ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos ahora. ¿Sí? Así que Dios está llamando a la gente en todo tiempo, en todo lugar, para que se vuelvan hacia Él, pero la iglesia debe comprender que a nosotros se nos ha dado ese privilegio y esa responsabilidad de comunicar este mensaje, que Dios los llama, que Dios quiere que sean salvos, que Dios quiere que se arrepientan y que Dios quiere darles su salvación y con su salvación todo lo que necesitan para la vida. Amén. Primera de Pedro 2:9 dice, se los leo en otra traducción, palabra de Dios para todos. Pero ustedes son pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, nación santa y pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió, ¿para qué? Para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. La Reina Valera dice, en su luz admirable, ¿verdad? ¿Ya? Inclusive Juan, en los tiempos apocalípticos, ¿no? Días finales de tribulación y gran tribulación, recibe la revelación también, ¿verdad?, de que debe declarar el mensaje profético a la gente de todas las naciones, diversas tribus y lenguas. Que dice Apocalipsis 10:11, traducción en lenguaje actual, dice, entonces me dijeron, tienes que anunciar los planes de Dios a la gente de muchos países, razas, idiomas y reyes. Tienes que anunciar. O sea, es un deber. Es mi deber, es su deber. ¿No? Y Pablo dijo eso, ¿no? En deuda estoy. Al judío y al griego. ¿No? ¿Por qué? Porque él fue salvo, sin merecerlo. Entonces dijo, tengo una deuda. Así como alguien, ¿no?, yo recibí, ahora me toca a mí también llevar a los demás. Esa es mi deuda, dijo. Y por eso no me avergüenzo de predicar el Evangelio. Amén. Y por eso es que como iglesia tenemos que seguir haciendo la obra misionera. Tenemos que continuar y no podemos parar. Digo, pastor, ¿de dónde? Si ya se hizo, ya hemos llegado aquí, allá, sí, amén, gloria, sí, pero todavía hay más. Todavía hay más.
¿no? Y el Señor nos mostró eso. Siempre iban recorriendo ciudades y aldeas en todo lugar. No solamente fue por Jerusalén y las ciudades de los judíos, ¿no? Él dedicó más tiempo en los lugares gentiles, si no sabían eso. Su base de operaciones fue especialmente el lago de Galilea, el mar de Galilea, Tiberíades y todo eso, ¿no? Y esa zona hasta el día de hoy sigue siendo de los gentiles. Y en el tiempo de Jesús también era de los gentiles. Por eso se llamaba Galilea de los gentiles. Y tanto fue el impacto de su ministerio que usted cuando lee Mateo, por ejemplo, a Jesús se le conocía como ¿qué? Como el Galileo. El Galileo. ¿Por qué? Por Galilea. ¿Y qué era Galilea? El lugar despreciado, más que Samaria inclusive, que ya les hablé de Samaria, más que Samaria eran los galileos. Y ahí fue donde el Señor hizo la mayor cantidad de milagros, señales, donde más dedicó su ministerio, para mostrar el amor de Dios para todos. Fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también fue. Por eso él dijo, tengo gente de otros redil, de otro rebaño. ¿No? Se refería a los gentiles. ¿Comprende? Amén. Ok. ¿Terminamos? Ya terminamos hoy. Les digo la última. El término que decía que es nuevo, seguramente para muchos, ¿no? Acerca de la unicidad de Dios. Honestamente, ¿habían escuchado alguna vez sobre eso? ¿Sí? Suena raro también, ¿no? De hecho, es un término teológico también. La unicidad de Dios, con C, de único, ¿ya? La unicidad. Hablemos de eso y con eso vamos a terminar. Y esto es tomado de la Biblia, porque ese versículo 22 termina diciendo, yo soy Dios y nadie más. Yo soy Dios, es como decir, no hay más. Como dije al principio, ¿no? Yo soy Dios y punto final. Ya está. Así es, ese es nuestro Dios. Y Él se presenta a sí mismo. Y Él puede decirlo, tiene toda la autoridad y todo el derecho para decirlo, porque realmente Él es Dios. Y afirma, dice, soy Dios y no hay más. Lo que los hombres llaman dioses no son dioses de verdad. Son ídolos vanos y como dice el Salmo 115, tienen pies y no andan, tienen manos y no palpan, ojos tienen y no ven, oídos tienen y no oyen, y la gente que anda rezándoles a ellos, pero no les oyen, pero ellos creen que le oyen, pero ahí andan, ¿verdad? Pues, y el Señor dice, ¿no? Tal cual son esos ídolos, así son los que los siguen. ¿No? Y habla de la necedad, de la vanidad de aquellos que siguen a los ídolos. ¿No? Pues no, ¿para qué? ¿Para qué ir a un ídolo hecho de manos de hombres que se destruye? O sea, si el ídolo no se puede proteger a sí mismo y se destruye, se consume con el fuego, se rompe, si es de yeso, de madera, ¿verdad? Se quiebra, se desgasta. O sea, entonces, ¿para qué creer en algo que no se puede proteger a sí mismo? Cuando podemos creer en un Dios que ha permanecido invariable, ¿verdad? A través de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y sigue siendo el mismo Dios. Amén. Por eso él dice, yo soy Dios. Wow, tremendo, ¿no? Ahora, entonces preguntémonos, ¿qué significa unicidad? Necesitamos ir al diccionario. Ya. Es la cualidad de ser único, irrepetible, singular, solo, ¿verdad? Ya o sea, que no hay otro de su misma especie. No hay otro. Nosotros también tenemos esa cualidad de ser únicos. La unicidad también es en nosotros, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y se los demuestro. Usted sabe, somos actualmente más de 8.000 millones de personas que habitamos en este planeta. Más todos los que ya murieron. ¿Ya? Pero de los vivos, son más de 8.000 millones desde diciembre pasado, ¿no? Del año pasado. ¿Ya? Y de los 8.000 millones de personas, usted no va a encontrar ninguno que sea igualito al otro. Ni los gemelos son. No hay ni uno solo. Siempre hay características distintivas. Porque hasta los gemelos, los mellizos, son distintos en algunas cosas, ¿no? Sí. Y no solo en el físico, también aparte de su personalidad, su carácter, temperamento, etc. O sea, somos irrepetibles, somos únicos. Esa es la característica de ser único, singular en su especie, esa es la unicidad. Y proviene de Dios. Dios es único y no hay otro fuera de Él. ¿Amén? ¿Ya? Entonces, en cuanto a Dios, significa que Él definitivamente es uno, único e indivisible. ¿Ok? Ok. No hay otro como Él. Les voy a dar algunos versículos.
Aunque la Biblia está llena de eso, pero le doy 3 versículos. Éxodo 15:11. ¿Qué dice Éxodo 15:11? Luis, ayúdame a leerlo, si lo tenemos ahí en pantalla. Lee. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Amén. Ahora, Salmo 77, versículos 13 y 14. Alguien más que quiera leerlo en voz alta, que se escuche y salga aquí en la grabación. Fuerte, sí. Salmo 77, 13 y 14. El 14. Y ahora, Salmo 48, 11. ¿Ya? Fuerte, fuerte. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Y no, es 48, 11. ¿Ese es? ¿Sí? Yo tengo acá distinto. O de repente yo me equivoqué. Ya, entonces, pero en este versículo que yo anoté, dice, de repente me he equivocado en la cita bíblica, dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Grande es Jehová, ¿no? 1. Ah, le puse doble 1 entonces. Bueno, estaba tan emocionado que le puse doble 1. Ya, 48:1. Pues. Grande es Jehová, dígalo, grande es Jehová. Ahora dígalo con emoción, dígalo también con el corazón, dígale, grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Es el Dios que hace maravillas, es el Dios poderoso en hazañas, hacedor de prodigios, maravilloso en milagros. Y les voy a contar un milagro, hermanos, que ha ocurrido ayer o anteayer. Ahí está la pastora con nosotros, pastora. Ponte de pie, pastora, un ratito, porque tenemos que contar los testimonios de Dios. Ponte de pie, pastora. Miren, y muestra ahí dónde estás. Muestra tu manito. ¿Ven esa manito? ¿Saben qué pasó? Pudo haber sido una tragedia, ¿no? Anteanoche. Terrible, terrible. Ha sido una tragedia. ¿Ya? Y en pocas palabras, y esto es para dar testimonio y gloria a nuestro Dios, ¿no? Se encendió un fuego. Un fuego, literalmente una llama de fuego, una flama de fuego ardiente, de horno, así intensamente caliente. Se encendió, le llegó hasta el rostro. Y estoy diciendo porque yo mismo he tenido que limpiarle y quitarle el cabello chamuscado, ¿verdad? Del, ¿cómo se llama eso? Del quemazón, ¿no? O sea, si hasta acá llegó todo eso y le pasó al rostro, su rostro está completamente limpio. Y la mano entera, parte del brazo, la mano entera quedó envuelta en llama. Y justo yo venía llegando cuando pasó eso. Ya había pasado cuando yo llegué y justo en ese momento había llegado. Y estaba en esa situación. Y uno muchas veces no sabe qué hacer, ¿no? Y gracias a Dios mi suegra estaba ahí en el teléfono y dio alguna indicación también. Pero miren, ¿saben qué fue lo que sucedió? O sea, todo esto estaba pero encendido completamente, ¿no? La preocupación ya es segundo grado, o sea, no fue nada sencillo, fue muy fuerte, fuertísimo. Oré en ese momento, un momento nada más y después de inmediato hay que hacer algo, ¿no? Y llevamos ya después a la atención también. Y para terminar y resumir eso, hermanos, su mano está completamente bien, no tiene absolutamente nada, totalmente, no ha comprometido nada, o sea, no está dañado nada, es asombroso porque ha estado envuelto completo. No digo que ha llegado hasta acá, hasta el rostro, y no, ese es nuestro Dios. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Gloria a Dios. Ese es el Dios nuestro. Y nosotros, eso sí podemos decir, tenemos el privilegio, somos el pueblo que conoce al único Dios santo y verdadero. Somos el pueblo que vive para ese Dios, que tiene a ese Dios. ¿Ah? Ese es nuestro gozo, pero también es nuestra responsabilidad.
Nuestra responsabilidad es no guardarnos este tesoro, no guardarnos este conocimiento, no guardarnos esta fe para nosotros. Hay que compartirlo, sí, hay que predicarlo, hay que anunciarlo, que todos los pueblos te conozcan, oh Dios, que todas las naciones celebren a tu nombre, que todos sepan que solo tú eres Dios, amén. Sí, amén, amén. Así que póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar ahora y dar gracias a Dios. Porque es nuestra responsabilidad, dar a conocer al mundo entero acerca del llamado y el propósito de Dios para toda la humanidad. ¿Cuál es el propósito de Dios? Uno, el llamado es que todos se arrepientan de su pecado, ¿no? ¿Ya? Pero también que sean salvos y reciban la vida eterna. Amén.